sus contenidos. Él cuestionaba al principio sobre la permanencia, pero al final ya ni siquiera la permanencia cuestiona, ¿no? La directriz nacional hacia los comités ejecutivos seccionales pues es la misma, es decir, que están a favor de la reforma con todos sus enunciados. Y la actividad que ellos han realizado a partir de esa indicación lineal de arriba hacia abajo es dar instrucciones a todos sus coordinadores de región de obstruir las movilizaciones y obstruir la manifestación de los maestros. Si estas manifestaciones son en sentido contrario, es decir, en contra de la reforma. Las indicaciones también incluyen decir que somos una minoría, que no somos significativos, que somos gente que al estar en contra de la reforma, pues necesariamente debemos tener características como revoltosos o agitadores o qué sé yo, es decir, demeritar la forma de pensar que está en contra de lo que ellos están estableciendo o proponiendo. Es decir, niegan la diversidad y creo yo que la diversidad es un principio que todos debemos respetar como mexicanos. Si pensamos diferente, habrá que respetar al que piensa diferente o se opone a algo que considera lesivo a sus intereses. Claro está. ¿Cómo ustedes obtienen este respaldo en vista de que, bueno, un sindicato por lo regular es eso para lo que se consolida, ¿no? Ustedes como maestros en este momento, usted lo está diciendo, no lo tienen. Hay ausencia de respaldo y lo vemos por cómo ellos se manifiestan en los medios masivos de comunicación. Nos apena que nuestros dirigentes sindicales nos den la espalda y se coludan con autoridades de gobierno y con sectores de la sociedad que atentan contra la permanencia de los laboral o los derechos laborales de los trabajadores al servicio de la educación, pero más nos apena y nos indigna que nuestro sindicato se haya coludido con los grupos de gobierno para atentar contra los intereses del pueblo en general, porque esta reforma atenta contra la economía de los padres de familia y los deja absolutamente indefensos. Y deja indefensa también a la educación pública, porque con una economía lastimada de nuestros padres de familia, difícilmente las escuelas públicas van a poder mantenerse a la altura de lo que una educación de calidad exige. Si los padres de familia no tienen con qué apoyar a las instituciones, difícilmente las instituciones podrán resolver las necesidades de las propias escuelas. Hábleme del apoyo que están recibiendo, en este caso sí, de la CENTE-CONCE. Ellos al parecer sí se han mantenido de pie, o ¿cómo lo perciben ustedes directamente como trabajadores? Aquí vamos, mire, tuve la oportunidad de participar en una asamblea en la Ciudad de México, en donde los compañeros de la CENTE desaparecen de la dirección práctica de este movimiento, de esta movilización o de esta asamblea magisterial, que fue el nombre que se adoptó en esa reunión. La CENTE se retira de la dirección y da paso a una organización que aglutina todas las formas de pensar, aglutina todas aquellas organizaciones, y entonces al estar, la CENTE se incorpora como una más de las organizaciones y surge este movimiento con un nombre distinto, que es Asamblea Magisterial Democrática Nacional, en el caso del Consejo Nacional, y en el caso del Estado es Asamblea Magisterial del Estado de Jalisco, y en el caso nuestro es la Asamblea Magisterial de la región Costa Norte. Entonces aquí están presentes todas las expresiones, caben todos los grupos de maestros con sus ideologías muy particulares, pero todos con un objetivo común, que es estar batallando, estar luchando, estar tratando de abrogar la reforma, la reforma educativa, que no es una reforma educativa, sino que básicamente es una reforma laboral.
Sabemos que inclusive desde los medios de comunicación se maquilan situaciones muy perversas, ¿no?, en contra de los profesores. La imagen de ellos, de ustedes como profesores, se sigue lacerando, se sigue manchando, mancillando. Nosotros lo vemos desde este punto de vista. Yo creo que mantienen al pueblo ocupado en satanizar, en degradar, en devaluar la imagen del docente, mientras la perversidad consiste en golpear al pueblo en su propia economía. Distraen al pueblo diciendo lo que los maestros supuestamente no queremos, como es el caso de la evaluación, que no hay tal. El maestro no le tiene miedo a la evaluación. El maestro decide ser evaluado. Lo que sí no nos gusta es que la evaluación no sea transparente, y lo que tampoco aceptamos es que el Ejecutivo y los senadores determinen quiénes nos van a evaluar, porque no confiamos ni en la capacidad del Ejecutivo ni en la capacidad de los senadores para determinar quién evalúa a los maestros. Es decir, no son quienes, y tampoco pensamos que hay capacidad de ellos para garantizar la certificación de quienes nos van a evaluar. Tendría que ser desde otras instancias y tendría que ser ajeno a los grupos de políticos en el poder. Y asimismo la evaluación no es nada nuevo, la han estado haciendo constantemente. Nosotros nos hemos evaluado de manera permanente, y no hemos dicho no a la evaluación, en tanto la evaluación tenga un sentido formativo, es decir, detectar a aquellas debilidades que pudiéramos tener en nuestro ejercicio como docentes para mejorar nuestra práctica y para generar aprendizajes de una mejor manera y mayores aprendizajes, por supuesto. No aceptamos una evaluación en otro sentido, porque la evaluación como se programa no es evaluar para formar, es evaluar para justificar un despido. Y un despido que ya se dijo desde nuestro secretario de Educación Pública, el señor Chaufet, en una entrevista con Adela Micha. Él estableció que en un término no mayor de 12 años, el 60% de maestros en ejercicio estarán fuera. Será entonces que los exámenes estarán intencionados hacia ese objetivo, y cuando un examen está intencionado hacia una reprobación porque requieren la salida de una cantidad masiva de maestros, no podemos evaluar no podemos hablar, de una evaluación justa. Debe un mensaje para la ciudadanía que quizá todavía está incrédula o sentada en su casa solamente mirando, y a veces ni siquiera mirando. Están aislados de todo esto. Yo les pediría a todos los ciudadanos que por favor leyeran la modificación al artículo 3 y la modificación al artículo 73, que se dieran la oportunidad también para conseguir la circular número 14 emitida por el secretario de Educación Pública del Estado, en donde se suscribe de manera clara, tajante, que la responsabilidad de la operación de las escuelas, desde su infraestructura hasta la obtención del último material, será de los padres de familia. Si eso no los convence, entonces nos tendríamos que ir a la práctica. Por ejemplo, los programas que anteriormente estaban solventando algunas necesidades de las escuelas ya han sido cancelados. Estoy hablando, por ejemplo, del programa de Escuela Sana, que antes nos daba la oportunidad de poder hacer llegar algunos recursos o algo de infraestructura a nuestras escuelas, y que se nos ha notificado por parte del ayuntamiento que todo aquello que nosotros habíamos de alguna manera gestionado y había sido aceptado fue cancelado a partir de la aprobación de esta nueva ley, de esta reforma. Entonces eso es una prueba fehaciente de que ahora los padres de familia tendrán que pagar todo lo que tenga que ver con necesidades de las escuelas. Y voy a hacerle más ilustrativa. En mi escuela necesitamos una barda perimetral que tiene como gasto presupuestado 220,000 pesos. Tenemos que conseguir para poder echar a funcionar ventiladores un transformador que tiene un costo
muy alto y que ni con 5, 6 o 7 años de aportaciones voluntarias de padres de familia vamos a poder conseguir. Entonces, ¿a dónde nos están mandando? Los equipos de enciclomedia ya están básicamente inservibles. Son 4 equipos de enciclomedia, entonces adquirir equipos de cómputo, poner aires acondicionados, que es una necesidad elemental en una escuela de Puerto Vallarta donde el clima es bastante agresivo en ese sentido, va a ser prácticamente imposible para una institución como la que, por ejemplo, dirijo yo como directora de la Escuela Niños Héroes en Ixtapa. Pero este ejemplo se repite y se repite en todas las instituciones, porque tendrían, por ejemplo, como medios, que ir a las escuelas y ver en qué condiciones estamos trabajando, que es parte de lo que no se evalúa. Nosotros hablamos de evaluación integral, donde se evalúa a las autoridades que son las que toman las decisiones. Nosotros solamente las operamos. Ellos se equivocan en las decisiones sexenio a sexenio y ahora resulta que los culpables somos nosotros, que solamente estamos operando sus decisiones. Que se evalúe todo lo que ellos hacen desde su trinchera, desde su responsabilidad. La Secretaría de Educación Pública, que se evalúe la estructura, el sistema educativo, para que se sepa quiénes son los que le están fallando al pueblo. Si las autoridades de gobierno y las autoridades educativas o los maestros, que se evalúe también a los padres de familia, que generalmente o en una gran cantidad, para no generalizar, ofrecen condiciones muy limitadas a los alumnos para tener un ambiente sano, no digamos estar bien alimentados y contar con lo necesario, un ambiente emocional que les permita desempeñarse en el aula con tranquilidad, por lo menos con tranquilidad. Estamos hablando de porcentajes altísimos de familias desintegradas, de niños que no reciben atención, ni la más elemental. Necesaria entonces una evaluación integral a todas las partes involucradas. Exactamente, en la educación. Y entonces veremos quién pasa de panzazo o quién no, o quién reprueba o quién no, o si todos reprobamos o si todos pasamos de panzazo. Aquí la cuestión es hacer equipo para mejorar la educación y poder dar un servicio de calidad en la medida de las posibilidades del país, integrando padres de familia, maestros y todo el sistema educativo, gobierno, etcétera. Estaríamos hablando de sumar para poder hacer mejor las cosas, pero lo que se está haciendo con esta reforma es dividir, es señalar y es medrar al pueblo mexicano a través de una educación que posiblemente ya no sea pública, sino privada, así como la están planteando. Maestra, ya por último, hablaban hace un momento en la reunión sobre los sacrificios, sobre el desgaste, sobre las horas enormes y desvelos en reuniones, sí, en acuerdos, en coordinación. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? Hasta el final. Hasta el final. Nosotros no vamos aquí a escatimar esfuerzos, porque no estamos hablando solamente de los maestros, estaríamos hablando de que si no lo hacemos, no estaríamos luchando por nuestros alumnos, a los que les debemos, además de estar en las aulas y estarlos orientando, les debemos un ejemplo cívico de batalla en contra de algo que es absolutamente injusto, no solamente para nosotros, para sus papás y para ellos mismos. Se está atentando contra la educación pública. Hablamos de una revolución de conciencias, maestra. Hablamos de una revolución de conciencias, y la primera revolución la tenemos nosotros que implementar entre el gremio magisterial, porque tampoco es válido desconocer que hay muchos compañeros que todavía no tienen la información y que de alguna manera todavía no se convencen. Pero ahora sí vamos a darle la vuelta. Ahora son los menos y nosotros somos cada vez más. La información hace libre a la gente, entonces, al ciudadano. Absolutamente. El conocimiento descubre horizontes y ensancha fronteras. Y el conocimiento de la realidad que estamos viviendo es algo fundamental, es algo que debe darse al interior de toda la sociedad. La verdad debe salir al aire, la verdad debe estar a flote. ¿Impotencia llega a sentir en esta situación?
No, en este caso de manera muy particular y lo que yo veo en los compañeros es bastante ánimo porque se ha tenido mucho eco. Los padres de familia están animados y están junto a los maestros, los que han sido informados. Los que todavía no están informados todavía están creyendo que el ogro, que el que no sirve para nada es el maestro, pero aquel que se da cuenta de que le están quebrando las rodillas por abajo de la mesa y nos están tomando a nosotros como señuelo, aquel que se da cuenta de eso puede sentir rabia, y puede sentir impotencia también, porque habrá que batallar para que todo esto cambie. Papelito habla, ¿verdad, maestra? Claro, hay que mostrar papeles, información a la gente. Se necesita que vayan al internet, que bajen las leyes, que las analicen, que las lean, que las interpreten y luego que tomen decisiones al respecto. Y la invitación nuestra hacia toda la comunidad es que si la decisión es estar en contra de algo que los lastima, la Asamblea Magisterial de la región Costa Norte puede ser el cobijo que ellos están buscando y estamos aquí para apoyarnos unos a otros. ¿Incluye las demás reformas, maestra, la inconformidad sobre las demás reformas? Absolutamente. Yo creo que debimos reaccionar desde la reforma laboral y desafortunadamente estábamos esperando que el gobierno no hiciera las cosas tan mal, la verdad, o que no fuera tan perverso como para implementar tantas cosas para lastimar a su propia gente, porque además también es su gente, aunque ellos tengan el poder económico. Nos necesitan. Deme su nombre por último para concluir, su nombre y cargo, ¿en qué escuela labora? Mi nombre es Lorena del Socorro Jiménez Andrade, soy directora de la Escuela Niños Héroes de Ixtapa y de la Escuela Juan Escutia, ahí mismo en el mismo edificio en Ixtapa. Puerto Vallarta. Puerto Vallarta, Jalisco, así es. Muchísimas gracias.